Bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy es generar este diagrama de entidad-relación utilizando Workbench. ¿Listo? Por eso lo necesito que usted lo tengan instalado allí. Es algo muy sencillo. Mire, este es el enunciado. Se quiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete. Cada asunto, entonces lo tenemos aquí, también lo tenemos acá. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Entonces, mire que ahí nos están diciendo el tipo de relación que existe entre asunto y persona. Y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar la fecha de inicio y la fecha de finalización, además de su estado. Los estados son en trámite archivado y pueden haber otros estados que aún no lo sabemos. También se pide almacenar los datos del cliente, cédula, nombre, dirección, teléfono, correo y tipo de cliente. Y el tipo de cliente el tipo de persona, disculpe, es o cliente o procurador. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los que nos interesa también los datos personales. Por eso es que aquí en esta tabla de personas alojamos los clientes y los procuradores. Este es el diagrama de entidad-relación que vamos a tener al final. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a utilizar el Workbench para eso. Yo ya tengo una conexión. Esa conexión, mire cómo, mire cómo tenemos todas las bases de datos que tengo allí en mi MySQL. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo modelo. Esta es la opción que vamos a utilizar. Vamos a crear un nuevo modelo. ¿Listo? Los voy a esperar allí para que arranquemos. Cuando yo quiero adicionar un diagrama de entidad-relación, mire que él me da aquí la opción. Allí yo le di doble clic para que él viniera a esta pantalla. Y en esa pantalla es donde yo puedo crear el diagrama de entidad-relación. Mire que él inmediatamente me lo va a tirar a una base de datos que se llama MySQLDB. Esta es una base de datos que nos dicen que no debemos tocar. Pero si yo hago todo del diagrama de entidad-relación y no creo una base de datos diferente o un esquema diferente, él todo me lo va a querer tirar aquí, a esta base de datos. Ese es el error más frecuente. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero crear una tabla, vamos a crear esta tabla de asunto. Yo selecciono este y mire que él automáticamente me dice, mire, todo lo que voy a crear, lo voy a crear para que usted lo meta en la base de datos que llama MyDB. Si yo quiero seleccionar otra base de datos, tengo que venir por acá. Pero resulta que yo en ese instante no tengo una base de datos eh, aquí activa como para yo decirle a él, no, no me lo cree aquí en MySQLDB, sino que me lo cree en otra. ¿Listo? Entonces, vamos a parar un segundito allí, voy a cerrar este y vamos a crear una basecita de datos que vamos a llamar, esto se llamará, esto es una base de datos para que ya, gabinete, vamos a llamarla gabinete, esa base de datos. Entonces, vamos a parar un segundito. Bueno, entonces vamos a arrancar. Eh, yo puedo, voy a salirme un momentico de aquí y él me dice, mire, usted tiene una serie de bases de datos o de esquemas, como lo llama él. Esquemas o bases de datos. ¿Listo? Todos estos son los que yo tengo allí en mi computador. Y nosotros regularmente estamos trabajando, ustedes son el grupo 541A. Siempre le estoy colocando
el nombre del grupo, rayita, el nombre de la base de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a decir a él, mire, creo que quiero crear una nueva base de datos, en este que está aquí, con el signito más. Quiero crear una nueva base de datos. Y entonces él me dice cuál es el nombre de la base de datos que va a crear. Entonces yo le digo 541, rayita al piso. Dejemos el acá, rayita al piso. Dijimos que se iba a llamar gabinete. 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 ¿Listo? Y entonces, una vez yo le haga eso, yo le digo aquí, hágale. Te dice que no me vuelva a mostrar este mensaje y hágale. Entonces mire que él inmediatamente me muestra el SQL necesario para crear la base de datos. Ese SQL usted se lo debe aprender, ¿sí? Con este SQL usted lo único que hace es cambiarle el nombrecito de la base de datos y pare de contar. Y mírenlo, él ya lo creó. Si venimos por acá, mire que aquí está la base de datos de gabinete. Créela usted. Y ahí le espero un segundito. Bueno, la base de datos que tenía aquí la borré para explicarle otra forma de crear la base de datos. Entonces, al principio yo puedo crear el modelo. Mire que él por defecto, como les había mostrado ahora, el modelo me lleva a utilizar la base de datos MyDB. Lo que se recomienda es que esta base de datos no la toquemos. Entonces, yo voy a crear mi nueva base de datos. Entonces, utilizando este iconito, le doy clic. Luego me paro aquí y le doy doble clic. Y acá abajo le cambio el nombre. 541A, rayita al piso, gabinete. ¿Listo? Esta ventanita ya la puedo cerrar. Por defecto, él ahorita me va a trabajar en esta base de datos. Y yo ya le puedo decir, mire, parándome aquí, le doy doble clic y ya volvemos a donde estaba antes. Mire que antes nos sacaba solo esta basecita de datos, ahorita ya nos saca esta basecita de datos que llama gabinete. ¿Listo? Mire que aquí no tenemos absolutamente nada de tablas. Bueno, como había dicho ahora, vamos a aumentarle el zoom por acá para que veamos mejor. Con este icono le doy clic aquí y mire que él automáticamente ya me saca, ya antes me sacaba MyDB. Como ya creé la nueva base de datos y esta es la que está activa, él me dice, mire, esa tabla que usted va a crear, yo se la voy a crear dentro de esta base de datos. ¿Listo? Entonces él me dice, le voy a crear la tabla 1, pero nosotros dijimos que la tabla 1 la íbamos a llamar asunto. Entonces a esta le doy doble clic y mire acá abajo me aparece. Le digo, mire, voy a crear la tabla asunto. Bueno, hágalo usted y lo espero allí. Listo, para esa base de datos lo primero que vamos a crear, mire que aquí me dice cuál es el nombre de la columna, me paro aquí, le doy doble clic y él por defecto me coloca ID del asunto. Entonces, yo solo le voy a decir que es ID. ID es el identificador, la llave primaria. Y el tipo es INT. Mire que él, como sabe que esa es la llave primaria, mire que ya le puso la llavecita amarilla. ¿Se acuerdan? En algunas clases vimos ese con la llavecita amarilla. Y me dice, mire, esta es la llave primaria y esa llave primaria no puede ser nula. Adicional a esto, como estamos trabajando con MySQL, yo le voy a poner que es autoincremental, para que él automáticamente le vaya cambiando el número. Actualmente se ha identificado que este tipo de llavecitas son muy fáciles de inyección. Y entonces ahorita está saliendo otro tipo de identificador en el cual se puede meter un codiguito un poquito más extenso y que es más difícil de inyección. Pero nosotros por el momento lo vamos a trabajar así. Entonces creamos una columna llamada ID cuyo tipo es entero, primary key no nulo y no se olvide de este que se llama autoincremental, el AI. Y de allí vamos a empezar
a colocar las otras columnas. Número del expediente, esta que es número del expediente, entonces número del expediente y esa va a ser varchar. No le coloquemos 45, coloquémosle, bueno, dejémoslo allí dejémoslo en 45, eso no importa. ¿Listo? Luego, después del número del expediente, venimos a la fecha de inicio. Si pilla que me paro en el sitiecito y le doy doble clic, ¿no? Y ese sí va a ser de otro tipo. Mire que aquí me permite y yo le voy a decir que va a ser daytime. Entonces, que me permita guardar hora y fecha de inicio. Daytime. Y no me dejó. Vamos a ver. Dejémoslo solo date. Bueno, dejémoslo solo date. Ahí me estaba pidiendo que le pusiera un ancho de... Vamos a ver. Aquí en daytime me está... Ay, 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 un momentico. Aquí en daytime me estaba pidiendo que le pusiera un ancho. Supongamos que yo le coloco... Profe, más Ajá. arribita hay otro that time, pero que no toca que añadirle nada. Ve, Más no lo arribita. ve. Que no tenía... Ah, míralo, Ese acá que... está. Ese es, gracias, sí. No lo había visto. Ese es el que Ujú. regularmente utilizamos, daytime. Bueno, fecha de inicio y por acá me dice la fecha de archivo, lo mismo. Doble clic, le damos fecha de archivo y también lo colocamos daytime. Y lo último que me dice es que hay un estado y me dice, mire, ese estado puede tener estos dos valores. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado que este es el diferente. Este estado lo vamos a trabajar tipo enum, este que está aquí, enumerado. ¿Listo? Entonces, aquí entre las comillitas, disculpe, entre los paréntesis y entre comillitas, pues es sencillas o dobles. Yo le voy a colocar allí comillita sencilla. Voy a describir los estados. Él me dice que es en trámite y archivado. Entonces, en trámite, coma, archivado. Archivado. Listo. Cierro la comillita. No se va a olvidar cerrar las comillitas. Listo, ahí está. Y acá le vamos a colocar, al lado de acá, le vamos a colocar que por defecto, él siempre va a estar en trámite. ¿Listo? Entonces allí con eso, pille que yo no le puse las comillitas y él automáticamente se las pone, ¿no? Con eso generamos los campos de esa tabla, que son los campos que teníamos acá en el enunciado. Este campito, que es una llave foránea, lo dejamos, lo hacemos más rato. Este no lo digitamos. ¿Listo? Entonces, ID, número de expediente, fecha de inicio, fecha de archivo y el estado de tipo enum. Recuerde que aquí en estado debe digitar el enum aquí y cada uno de los elementos los va a colocar entre la comillita. Bueno, bueno, vamos a crear la otra tabla. Esto, si uno quiere, lo puede cerrar. No, ya no pasa nada. Si, Profe, una pregunta. ahora, para crear la otra tabla que nos dijeron, esta tabla de personas, eh, vamos a hacer el mismo procedimiento. Doy clic aquí en el icono de crear nueva tabla. Miro que la base de datos sea en la que yo estoy trabajando. Doy clic acá y sobre este doy doble clic. Me dice que esta es la tabla de persona que va a tener un campo ID que va a ser llave primaria y autoincremental. Este es el que se nos olvida al principio. Este lo vamos a utilizar ahorita que estamos trabajando en MySQL. ¿Listo? Este autoincremental no se les olvide que es el que normalmente se olvida. Y luego empezamos cada uno de los campos. Entonces él me dice, mire,
necesito un campo que se llame cédula. Entonces vengo acá y le doy cédula. Y ese campo cédula va a ser big, big, int de 15. Luego me dice que tengo un campo nombre, varchar de 45, doble clic, varchar de 45. Luego él me dice que voy a tener un campo dirección, varchar de 45, teléfono. Mire que ahí no, lo normal es que no utilicemos tilde ni nada de esas cosas. Teléfono y correo electrónico. El correo electrónico también nos dice que es varchar de 45, aunque ahorita lo están utilizando como de 100. Y, y hay unos que son unos campos que son tipo email, entonces, pero bueno, ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y me dicen que hay un tipo que es de tipo enum, que viene con cliente y procurador. Entonces, tipo, por acá abajo enum. Entonces me dice cliente y procurador. Y por defecto le vamos a colocar cliente. Y ya con esos tenemos creada la tabla. Listo. Entonces, esto lo podemos cerrar y allí ya quedaron nuestras dos tablitas. Entonces, la tercera tabla me dicen que se va a llamar procurador y mire que solo necesito el ID, porque los otros que están allí, que son llaves foráneas, la vamos a crear más adelante. ¿Listo? Entonces, me vengo acá y le digo, créeme una tabla, doble clic, esa tabla se llama procurador, y solo le voy a colocar el campo ID, que es llave primaria y que es autoincremental. Ese es la tercera tabla. Y allí ya nos quedan nuestras tres tablas. Ahora, después de que las creemos, lo que nos queda faltando es hacer estas que se llaman, que son las relaciones. ¿Listo? Entonces lo espero allí un ratico. Entonces, entre personas y asuntos, una relación de uno a uno. Mírenla, aquí está enunciada. Doy clic sobre una, doy clic sobre la otra y él automáticamente me la crea. ¿Listo? Bueno, allí mire que primero di clic en persona y luego di clic en asunto. Por eso me colocó esta, la llave foránea aquí. Y en nuestro esquema, la llave foránea está en asunto. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Lo voy a borrar. Clic derecho, borrar. Bórrelo. Y entonces, eh, se me olvidó el orden. Primero hago aquí, luego aquí hago aquí. Bueno, entonces primero hago el sitio donde debe llegar la llave foránea y luego doy clic en la llave principal. Voy a hacerlo otra vez, ahora con procurador. Entonces me dice, el procurador con persona es 1 a n, 1 a muchos. Entonces, 1 a muchos, primero señalo el muchos y luego señalo el 1. Y miro, ahí está, de 1 a muchos. Lo mismo pasa con asunto personas, de 1 a muchos. Primero en el muchos y luego en el 1. ¿Listo? Y ahí está. Si miramos este esquema, es como el esquema que nos estaban pidiendo. Entonces háganlo ustedes, allí los espero. Grabemos. Ya tenemos creado el diagrama entidad-relación. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita le vamos a decir a él que estas tablas que tenemos aquí nos las cree en nuestra base de datos. Entonces es el procedimiento que vamos a hacer. Y entonces yo le voy a decir, mire, en base de datos
Hágame el favor y me realiza, vamos a realizar eh, la migración. No, espere que me equivoqué, espere que me... Entonces, en la base de datos vamos a sincronizar el modelo. Míralo aquí está, sincronizar el modelo. Cuando le decimos sincronizar el modelo, mire que él nos va a hacer una serie de pasos. Entonces él me dice, mire, primero me voy a conectar. Entonces yo digo que sí, se conecte. Él me dice que si comparo con los triggers y toda esa cantidad de cosas que tengo en la base de datos, yo como no tengo nada de eso, no le paro bolas a esto, le doy siguiente. Él ya se conectó a la base de datos y todo el cuento. Listo, siguiente. Entonces él me dice, ¿a qué base de datos lo va a tirar? A esta que está aquí. Siguiente. Ya generó todo. Siguiente. Entonces él me dice, mire, voy a generar estas tres tablas que están aquí y las voy a meter dentro de esta base de datos. Entonces él me dice, voy a generar el código fuente. Siguiente. Y mire que él ya me creó el código fuente. Este es el código fuente que yo necesito para generar la base de datos. Entonces, mírelo, él me dice, crea el esquema si no existe y en ese esquema crea la tabla de asuntos, crea la tabla de personas y crea la tabla de procurador. Si usted coge este esquema y lo corre de una vez en MySQL, le va a salir un error. Ese error es por esta palabra visible. Esta palabra visible no la vamos a dejar. Borramos esta palabra visible que él le coloca cuando genera llaves foráneas. Entonces, esto está bien, Tim. Yo le voy a decir primero, sálvemelo. Eh, este es el SQL de gabinete. Entonces le digo, ya tengo eso, ejecútelo. Y ya me creó la base de datos. En la base de datos me creó las tablas. Mírenla, ahí está. Si queremos corroborar, nosotros ya sabemos esto, cómo se maneja por acá. Y venimos a nuestra base de datos, gabinete. Y mírenlo, ahí está. Están las estructuras de cada una de las tablas. En este instante, esas tablas están vacías. Listo, mira, ahí está la estructura de cada una de las tablas. Listo. Hágalo usted, lo espero. Lo que voy a hacer a continuación es el proceso para cuando yo tengo creado una base de datos y quiero que este diagrama entidad-relación tenerlo acá en Workbench. Entonces, entonces voy a crear un nuevo modelo y voy a utilizar ingeniería en reversa. Entonces, esa ingeniería en reversa me va a permitir seleccionar la base de datos. Vamos a utilizar esta que se llama 541A empleados. Next, next. En total voy a importar dos tablas y listo. Mire, él automáticamente me importa las dos tablas y me genera el esquema. ¿Listo?